esta hora hablamos del sistema de admisión escolar SAE, el SAE, todo esto porque el viernes pasado al mediodía comenzó el nuevo proceso de admisión para los establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados del país. Para entender las claves del proceso, conversamos hasta ahora con el director de Política Educativa de Educación 2020, Jorge Ibáñez. Jorge, bienvenido a Cuatro Cabezas, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ignacio, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla y queremos partir un poquito entendiendo el ABC, ¿no? Entendiendo que este método que se emplea desde el 2019 consiste en una plataforma online donde los padres apoderados postulan a los menores a los recintos, pero esta elección ya no pasa por los establecimientos, sino que por este algoritmo que es el que va asignando los recintos, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito cómo opera este algoritmo y qué es lo que tienen que esperar los apoderados del sistema. Muy bien, exactamente. Bueno, la página web para postular a sus hijos, hijas, a establecimientos educativos es www.sistemadmisionescolar.cl, ¿sí? Y un poco cómo funciona esto, y es muy importante el tema del algoritmo, Ignacio, porque muchas veces se ha dicho que esto es como una tómbola, ¿no? Exacto. Y la verdad es que no es nada más alejado a eso en realidad, porque acá operan distintos criterios de selección que se meten, por así decirlo, a una juguera, pero una juguera en el fondo que tiene distintos grados de relevancia, cada una de estas variables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entra a jugar la ubicación, es decir, dónde se encuentra el establecimiento según dónde vive la familia. Claro, tu ¿sí? geolocalización, digamos. Esa me Exacto. imagino, porque para los padres es, sin duda, en los tiempos que corren, yo te diría, una de las tres más relevantes. Totalmente. De hecho, la ubicación, la seguridad y por así decirlo, la calidad del proyecto educativo son las tres variables que más valoran las familias a la hora de seleccionar los establecimientos a los cuales quieren postular a sus hijos e hijas. Y hay otras variables también que entran en juego. Por ejemplo, si es que están postulando a un establecimiento donde ya se encuentra un hermano, ¿sí? En la misma escuela. Si es que yo trabajo en un establecimiento como apoderado, digamos, también tengo mayor posibilidad de que mi hijo quede seleccionado en el establecimiento en el cual yo trabajo como apoderado. Uh-huh. O si es que un estudiante, por X razón, se fue a otro establecimiento educativo y luego quiere regresar, también tiene más posibilidades de poder quedar seleccionado en el establecimiento en el cual se encontraba anteriormente. Todas esas variables el sistema te lo pregunta para que el algoritmo actúe de forma más precisa, certera. Por ejemplo, tema sensible, lo que nos planteabas, ¿no? Cuando hay un hermano que está en dicho colegio y su hermano menor entra al sistema educativo, y es evidente que los padres quieren postularlo al mismo colegio por varias razones, digamos, que lo hacen más logísticamente interesante. ¿La página te lo pregunta o se supone que automáticamente el sistema va a arrojarte ese lugar dentro de las opciones? Claro, la página lo tiene que preguntar, pero también se tiene que hacer el análisis posterior internamente, en el fondo, para poder verificar y hacer el cruce de información, ¿no? Y eso el sistema lo hace. Ahora, porque estamos conversando con Jorge Ibáñez, director de Política Educativa de Educación 2020. ¿Cuáles son hasta el minuto los ripios que se han identificado en este algoritmo? Como bien decías tú, mucho se ha caricaturizado como una suerte de tómbola. Sí, mira, yo creo que finalmente lo que ha pasado un poco con el sistema de admisión escolar, la verdad es que ha funcionado bastante bien, ¿sí? Donde en general, o sea, las familias postulan ahora y eso permite disminuir todas las razones que antes existían porque estudiantes quedaban fuera de un establecimiento que muchas veces eran discriminatorias, ¿sí? ¿Por qué? Porque la familia antes iba al establecimiento educativo y decía, ok, quiero postular a mi hijo o hija a esta escuela. Y la escuela, por así decirlo, tenía un cartel que decía, nos reservamos el derecho a admisión. Claro. ¿Sí? Porque finalmente era la escuela la que decidía de que el estudiante quedaba o no quedaba seleccionada según pruebas, según criterios internos, muchas veces arbitrarios, ¿sí? Hoy día esto más bien tiene que ver con un componente de distintos criterios que entran en el juego y también un componente de en el fondo que es aleatorio, ¿no?
¿Y cuáles son los ripios actuales? Mira, el principal ripio tiene que ver cuando los apoderados, apoderadas, finalmente rechazan las opciones que les entrega el sistema, ¿sí? Entonces pasan a la etapa final, ¿ya? Y la etapa final es que se le llama regularización. Entonces, una vez que pasa la etapa principal de postulación, ¿sí? Hay una etapa principal de postulación, se le entregan las posibilidades al apoderado. Si el apoderado la rechaza, luego viene una etapa de admisión complementaria. Ya. Si es que el apoderado vuelve a rechazar esas opciones que le entrega el sistema, bueno, ya el tercer momento es la etapa de regularización. La etapa de regularización hasta el momento estaba siendo presencial. Entonces, todos los apoderados que no estaban conformes con las opciones que se le habían entregado en la etapa principal y luego en la etapa complementaria, iban directamente a los establecimientos a la etapa de regularización, ¿sí? Con el propósito de que ir al establecimiento por orden de llegada, estar, por así, caer en una lista de espera. En caso de que se libere algún cupo, en el fondo su hijo o hija puedan estar seleccionados. Y la etapa de regularización estaba siendo compleja porque estaba siendo de forma presencial y en muchos casos estaba generando largas filas en los establecimientos. Yo creo que ese es el punto del sistema, digamos, que tiene que ser corregido. En el proceso anterior se dijo que para el 2023, el proceso de admisión, es decir, 2024, ese proceso iba a ser virtual, online, ¿sí? Hay que ver qué es lo que va a pasar. Ese proceso recién va a ser a finales de diciembre. Ahora, recapitulando, el proceso está dirigido a quienes ingresan a un colegio por primera vez, pero también para quienes cambian de colegio. Además, deben participar de él menores que se encuentren en un recinto sin continuidad con el siguiente curso, que reingresen al sistema educativo, cursen medio mayor o están en modalidad de educación especial y quieren continuar en el mismo colegio en modalidad regular. Ahora, ¿qué pasa si el postulante, no sé, por A, B o C motivo, no queda seleccionado en ningún establecimiento por falta de vacantes? ¿Qué ocurre ahí? Mira, acá, a ver, la primera recomendación es que las familias puedan postular a la mayor cantidad de establecimientos posible, ¿Ya? que no tiene límite, ¿sí? El mínimo que exige el sistema es postular a 2 establecimientos, ¿sí? Entonces, la primera recomendación para las familias es que no postulen solamente a 2, sino que postulen 1, 2, 3, o al menos 5 opciones, Ya. ¿sí? Eso de alguna forma reduce la posibilidad de que los y las estudiantes queden sin ninguna vacante. Ya, Ahora, ese es el truco, digamos. Postule a la mayor cantidad de opciones, aunque le quede muy lejos, aunque no es su prioridad, pero una forma de ir protegiendo una falta de vacante. Que eso sí que es delicado, digamos. Sí, porque y después ¿qué pasa? Cuando hay familias, digamos, que quedan sin ninguna posibilidad y quedan sin establecimiento asignado, que son pocos, pero pasan, o sea, efectivamente eso es una posibilidad. Claro. Claro, tiene que estar la etapa de regularización, donde la familia va a un establecimiento y básicamente entra a la lista de espera. Ahora bien, esa lista de espera puede no correr, y ahí es responsabilidad del Ministerio de Educación, a través de las seremías regionales, ¿sí?, el que el estudiante pueda ser asignado a un establecimiento que tenga un cupo, porque obviamente es un derecho de todo niño y niña el poder estar matriculado en un establecimiento educativo. No, pero convengamos, Jorge, que esa situación para los padres es dramática, digamos. Esa foto que tú nos estás entregando, que es real, digamos, hay que ponerla sobre la mesa, es una situación dramática, que tu hijo o hija se quede sin establecimiento por falta de cupo y hay que esperar ahí de brazos cruzados a que alguien te diga qué hacer. No, o sea, completamente. Hay que ponerse en los pies de esas familias, ¿no? O sea, oye, ¿qué pasa si que tengo un estudiante que hoy día, un hijo o una hija que no queda con ningún cupo? Este año el Ministerio ha anunciado que van a haber 8.000 nuevas vacantes, ¿sí? 8.000 nuevas vacantes. Eso uno tendría a pensar, digamos, que estos casos se van a reducir, ¿no? Pero por eso también hacemos el llamado a las familias a informarse muy bien cuáles son las posibilidades de establecimiento a los cuales ellos quieren postular y no poner solamente 2 opciones, que es como el mínimo que exige el sistema a nivel urbano, porque a nivel rural puede ser también un solo establecimiento, claro, sino que poder postular una mayor cantidad de establecimientos, ¿sí? Esa es la sugerencia. Y también en el fondo muchas veces se puede dar la segunda o tercera opción, ¿sí?, y la familia podría rechazarlo y decir, no quiero la segunda ni la tercera opción, voy a ir por la etapa complementaria porque quiero insistir con la primera opción que yo postulé. Bueno, ahí
en el fondo hay un riesgo, ¿no? Y el riesgo que finalmente ese estudiante o esa estudiante quede finalmente sin un cupo, que de todas maneras tiene solución, va a quedar en un establecimiento, pero va a ser engorroso, la familia va a pasar por un momento de angustia, el mismo estudiante, y eso evidentemente hay que disminuirlo al máximo. Ya, entonces Jorge, tú nos recomiendas que en esa postulación los padres eviten el jugar el full, obsesionarse con la primera opción e ir a muerte con aquello, porque eso tiene un alto riesgo. Totalmente, totalmente. Y esto es importante mencionarlo, Ignacio. Finalmente el sistema de admisión escolar ha tenido un buen funcionamiento técnico. O sea, técnicamente el sistema de admisión escolar es robusto y funciona bastante bien. Lo que devela el sistema de admisión escolar es un problema del sistema educativo en Chile, ¿sí? Porque las familias quieren postular, con justa razón, por cierto, a los establecimientos que tienen un mejor prestigio. Claro, por supuesto. ¿Cierto? Y claro, la cantidad de establecimientos que tienen un buen prestigio, que tienen buenos resultados de aprendizaje a nivel público, particular subvencionado, son más bien reducidos con el total. Entonces, finalmente, muchas veces se está achacando hoy día el problema al nuevo sistema de admisión escolar. Pero en realidad lo que nos está develando es un sistema educativo que ya tiene que ser mucho más robusto, ¿sí? Y en ese sentido también hay información del sistema de admisión escolar que tenemos que considerar, que tenemos que tomar, tenemos que decir, ok, ¿a qué establecimientos están postulando a la familia? ¿Qué características tienen esos establecimientos? ¿Qué resultados están teniendo? ¿Cuáles son sus proyectos educativos? Y busquemos entonces promover escuelas, liceos que tengan proyectos educativos que sean más o menos similares, que vayan en esa línea. Finalmente, el sistema de admisión escolar no puede solucionar una inequidad del sistema educativo. No, te entiendo. O sea, en el fondo los padres, ¿no? Finalmente buscan siempre los mejores colegios, los que tienen los mejores resultados en los rankings académicos. Esas vacantes se llenan y después vamos con lo que hay. Y es ahí donde se produce este cuello de botella. Jorge Ibáñez, brevemente, y hablando de calidad de la educación, hablemos de los principales desafíos para este segundo semestre, ¿no? Las deudas pendientes, presencialidad, recuperación de aprendizajes, el bienestar socioemocional de los estudiantes. Todo esto como coletazos, por supuesto, de la era COVID. Claro, exactamente. Hoy día estamos con un desafío importante post-pandemia, que el Ministerio ha expresado en su política de reactivación educativa, ¿sí? Y el desafío no solamente a nivel país, no solamente en Chile, sino que a nivel internacional. Estamos con, lo que se ha mostrado un poquito, voy a hablar un poco de los principales desafíos, ¿no? Los principales desafíos tienen que ver con la reactivación propiamente de los aprendizajes, ¿sí? Y esto queda más o menos claro en los resultados Simpson, ¿sí? El resultado Simpson nos hablan de dificultades de aprendizaje, particularmente en matemáticas, ¿sí? El lenguaje, que es donde se han concentrado hoy día los apoyos, es en lectura, es en lenguaje, efectivamente hubo una disminución de esos aprendizajes, pero no fue tan significativo, ¿sí? Comparado con matemática, en donde en ambos cursos en que se tomó la prueba SIMSE, segundo medio y cuarto básico, hubo una disminución bastante considerable. Entonces ahí hoy día tenemos un desafío bien importante, particularmente en matemática. Otro tema tiene que ver con la asistencia escolar, ¿sí? Estamos con niveles de asistencia del año 2022 que fueron bastante bajos, que preocuparon mucho, estudiantes que estaban quedando excluidos del sistema educativo, y los datos que se han entregado a la fecha dan cuenta de una mejora en la asistencia, pero aún no estamos en los niveles de asistencia prepandemia, ¿sí? Es decir, seguimos teniendo un desafío muy importante. Y en un tercer ámbito tenemos todo lo que tiene que ver con convivencia, con salud mental, que sabemos ha sido una preocupación, sobre todo desde el año pasado, donde vimos comunidades educativas muy removidas, digamos, por las dificultades en convivencia escolar que se dieron post pandemia. Claro, que tiene mucho que ver, digamos, con el tiempo de privación que tuvieron los y las estudiantes de estar interactuando con otros, que favorece el desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿no? Yo diría que esos son los tres ámbitos entonces de desafío, y además es como lo ha estructurado también el Ministerio, ¿no? En su plan de reactivación educativa, que es de convivencia y salud mental, fortalecimiento de aprendizajes y asistencia y revinculación. Este semestre va a ser bien, sí. Lo último, Ignacio, bien decisivo en el fondo para poder ya
desarrollar de forma plena, por así decirlo, las distintas acciones e iniciativas que ha implementado el Ministerio de Educación y poder evaluar para saber cuáles han sido los resultados, cuáles han sido los aciertos y dónde se debe mejorar. Oye, Jorge, estaba leyendo justo que China quiere limitar el tiempo que los menores de edad pasan en Internet a máximo 2 horas al día en sus teléfonos. Un tema que es recurrente en la educación chilena es qué hacer con los dispositivos de los cabros en el aula. Hay algunos colegios que tienen una cajita, todo esto conversado con los padres apoderados, otros que definitivamente hacen la vista gorda y están los niños ahí en clase cada cierto rato mirando sus teléfonos. Un tema que es claramente delicado y interesante siempre ver la experiencia internacional. Sabemos que lo de China es más draconiano, también tienen toda una nueva medida, ¿no? Menores de 18 años que no pueden acceder a sus pantallas durante toda la noche, quedan bloqueados los teléfonos, a no ser que los padres quieran desbloquearlo. Pero, ¿qué opinas de este gran tema, ¿no? El de los dispositivos en el aula? Sí, mira, este es un tema que todavía está, digamos, en estudio. De hecho, Francia, que fue uno de los primeros países que suprimió, digamos, el uso de celulares en los establecimientos educativos hace unos años atrás. Todavía no tenemos estudios concluyentes que digan, oye, ¿qué es lo mejor, no? ¿Cómo lo hacemos? La tecnología llegó para quedarse, o sea, es inevitable, digamos, que los niños, niñas, jóvenes, digamos, tengan un vínculo cercano con la tecnología, y cada vez más, a propósito hoy día del ChatGPT, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto del ChatGPT en los procesos de aprendizaje actualmente? Todavía no lo sabemos. Nosotros desde Educación 2020 un poco lo que comentamos tiene que ver mucho como con cuál es el uso que se le da a la tecnología, ¿sí? Creemos que es importante que las comunidades educativas puedan cuestionarse, puedan reflexionar y de forma conjunta tomar decisiones en relación a cuál va a ser el uso que se le va a dar a la tecnología. No quedarnos pasivos, no dejar que la tecnología pase por encima de nosotros, por así decirlo, sino más bien nosotros tomar el sartén por el mango y decir, ok, ¿cuál va a ser el uso que le vamos a dar a la tecnología en el aprendizaje? ¿Sí? Y en algunos casos quizás, ok, ¿cuándo la tecnología va a quedar fuera del proceso de aprendizaje? Y desde ahí un poco la invitación es, ok, ¿cómo hacemos uso de las tecnologías para que se pongan al servicio del aprendizaje? Por ejemplo, hoy día el computador, el celular, es una herramienta de investigación y de indagación fundamental. Y la habilidad para investigar y para indagar se desarrolla, ¿cierto? Se aprende. Y desde ahí la tecnología puede jugar un punto a favor, ¿cierto? Pero también hay ciertos momentos en que probablemente va a ser muy importante que él o la estudiante pueda desarrollar habilidades más cognitivas, por así decirlo, más relacionadas, por decir una banalidad, digamos, pero más, por ejemplo, no sé, a las matemáticas, al cálculo mental, que tiene que ver con el desarrollo de procesos cognitivos, digamos, que muchas veces, digamos, la tecnología de alguna forma lo reemplaza, ¿no? Y desde ahí también va a ser, entonces por eso es importante ir regulando, ¿no? En qué momentos vamos usando la tecnología para que se ponga al servicio del aprendizaje y en qué momentos también la vamos dejando un poco de lado. Y esto es muy importante que estas reflexiones se den a nivel de comunidad educativa y se pueda tomar una definición en función a los procesos de aprendizaje de los y las estudiantes. Interesante. ¿Sí? Donde sobre todo nos permitan que el estudiante siga siendo el protagonista de los procesos de aprendizaje, que eso nos parece muy importante, que el estudiante tenga un rol activo en su proceso de aprendizaje y no un rol pasivo. Más que prohibir, más que la permisividad, aquí no se trata de esos dos extremos, se trata de entender cómo los nuevos dispositivos y la tecnología entonces puede jugar un rol en el proceso de aprendizaje. Jorge Ibáñez, director de Política Educativa de Educación 2020, conversando con Cuatro Cabezas esta mañana a pito del proceso, que ya arrancó el de admisión para los establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados del país a través del SAE, el Sistema de Admisión Escolar. Así que para que lo tengan claro, desde ya pueden entrar a sistemadeadmisionescolar.cl y hacer la postulación para sus hijas e hijos. Jorge, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Ignacio, por la invitación a Educación 2020. Que tengas buen día.